Bienvenidos a otra entrega de Crónica de... Ya nos gustan tanto, diciendo que usted había desaparecido del programa, que qué pasaba. Y si pudiéramos responder, decimos que a usted le gusta mucho el programa y disfruta mucho estando aquí. Claro que sí. Licenciado, hay un aspecto que sigue manipulándose en la opinión pública, que en términos jurídicos es absurdo, pero qué bueno que usted está aquí para explicarlo, que ya no hay lavado, que finalmente todo está resuelto, está la ley monetaria, pero que está demostrado por los abogados tanto del señor Báez Figueroa y sobre todo por los abogados del señor Luis Álvarez Renta, que el lavado es otra de las ficciones y que además tienen la anuencia de un ministerio público que yo creo que ha dado una lección de seriedad en cuanto a la evaluación de las pruebas y que a veces se olvida que solicitaron 20 años. ¿Qué pasa con el lavado? ¿Qué pasa con la situación del señor Álvarez Renta, que ya está satisfecho y dice que es una especie de, si no hay lavado con las tiendas, entonces yo me voy para mi casa? Que explíquenos, porque de verdad no entendemos. Sí. Primero, buenas noches, Carmen, gracias por nuevamente invitarnos al programa. La ausencia no es por nuestro deseo, la ausencia es por la diversidad del trabajo que tú sabes que tenemos, sobre todo por el hecho de que inmediatamente concluimos el caso Baninter, el tercer tribunal colegiado dispuso la fijación de la audiencia de fondo del caso Bancrédito Grande. Tú sabes, y los amigos televidentes también lo han escuchado, que el denominado Bancrédito Grande es el proceso que por 22.000 millones de pesos, la sustracción de 22.000 millones de pesos, lleva Banco Central y Superintendencia de Bancos contra los ex ejecutivos del Bancrédito. Eso también demuestra la continuidad institucional. Claro. ¿O es parte de la conjura política? No, no. Bueno, este es un alegato que todavía los pelleranos no han utilizado. Quizás cuando comience el proceso, el día 26, compren ese argumento, imitando a la defensa de Báez, dependiendo de cómo le vaya el día 21 a los procesados en el caso Baninter, porque me imagino que si son condenados como van a ser condenados ejemplarmente, esa tesis me imagino que quedará en el olvido, será enterrada como método de defensa, ¿verdad? Pero el tema de la conspiración. Yo creo que está enterrada porque recuerde que los abogados de la defensa admitieron la comisión de infracciones por parte de sus clientes. Eso no son ustedes que se lo inventaron. Sí, no, pero yo me refiero a un método que existe de defensa. Ya de larga data, tenemos 30 o 40 años escuchando recurrentemente la tesis de la gran conspiración, donde todo el mundo es culpable, excepto el que se está juzgando, tratando de buscar impunidad. Normalmente es un método utilizado precisamente por un tipo de abogado con características muy similares a los abogados de Báez. En este caso, ellos son quizás las personas del ámbito jurídico que más han utilizado ese método. Ese método debe ser enterrado ya para siempre. Pero quizás defienden a políticos, eso es lo que usted tiene que evaluar. Vamos a ver. En el caso específico de tu pregunta, Carmen, a nosotros nos sorprendió increíblemente un titular del Listín Diario. Nosotros entendemos el nivel de manipulación, pero en los últimos días del proceso llegaron al extremo de la falta de vergüenza, de la falta de escrúpulos para cuidar un poco las formas. Por ejemplo, pusieron este titular en el Listín Diario, no sé si la cámara lo puede tomar, que dice aquí, si ya lo tenemos: fiscales sacan de dictamen a tiendas implicadas en lavado. ¿Ya lo tienen? Fiscales sacan de dictamen a tiendas implicadas de lavado. Eso es absolutamente falso. Más que falso, es absolutamente mentira. ¿Por qué es mentira? Porque el Ministerio Público, como tú has dicho, en la voz del más acabado jurista, representante del Ministerio Público en materia de lavado de activos que hay en el país en este momento, de hecho, me refiero al magistrado Miranda Villalona, dirige la unidad antilavado de la Procuraduría General de la República. Y ese es el fiscal especial del caso, uno de los fiscales especiales del caso Baninter. Ese fiscal especial expuso de manera magistral la triangulación cuasi perfecta que existió en la distracción de fondos en el caso Baninter.
y concluyó, luego de su exposición magistral, solicitando el decomiso de los derechos de explotación de las tiendas de zona franca de los aeropuertos del país. ¿Por qué de los derechos de explotación? ¿Por qué que esas tiendas, los espacios físicos, los locales, pertenecen al Estado? El Estado lo que ha hecho es arrendárselo a una empresa llamada Aerodón, Aeropuertos Dominicanos. Y esta empresa Aerodón, a su vez, la ha subconcesionado, la ha cedido en arrendamiento a Interduty Free. Por ende, las tiendas no son ni de Interduty Free, los locales me refiero, ni de Aerodón. Eso es posterior a la quiebra de Baninter, esa concesión. No, eso es anterior a la quiebra del Baninter. Entonces, los locales físicos, los espacios físicos, ni son de Aerodón, ni son de Interduty Free, ni de Álvarez Renta, sino del Estado Dominicano, que fue quien invirtió en la construcción del aeropuerto. Entonces, el día de la audiencia, cuando está concluyendo el Ministerio Público, estos desean hacer una precisión. Dicen, magistrados, cuando hablamos de la incautación de los derechos de explotación de las tiendas de zona franca, no nos referimos a los locales, porque los locales ya son del Estado. Nos referimos al derecho de uso, de usufructo, de explotación de esas tiendas, que al decir de Luis Álvarez Renta, tienen un valor de 27.7 millones de dólares. A esos 27.7, o a 30, o a 42, a lo que valga, es a lo que se refiere el Ministerio Público, ¿verdad? ¿Por qué digo a esos 27 o a lo que valga? Por lo siguiente, resulta, Carmen, que dentro de esa capacidad de manipulación, dentro de esa capacidad de hablar mentiras, porque parece que viene en su ADN, parece que viene en su registro genético, sobre todo de parte de los abogados de Báez, hablar mentiras. Estas personas, a través del medio que controlan precariamente, que es un cuerpo del delito de lavado de activos, que es el Listín Diario, publican una foto del gobernador del Banco Central, el Procurador General de la República y del señor Abraham Hasuri, diciendo que hay una especie de conciliábulo, que lo que se ha negociado por detrás y que Fidel Pichardo sirvió de canal para tratar de llegar a un acuerdo por la izquierda, tratando de meternos, de juzgar por lo que son. O sea, este señor Báez... Hablaban de sumas millonarias, exacto, también. Y los demás imputados están juzgando por su condición. Resulta que quien negoció las tiendas de zona franca, amigos televidentes, quien llegó a un acuerdo con Aerodón el 4 de marzo del 2005 fue nada más y nada menos que Luis Álvarez Renta. Y en la página, precisamente en la página 6 de ese acuerdo, quiero que la Cámara haga un esfuerzo por tomar dos cosas. Primero este título que está acá. Déjelo ahí un ratico. Ese título dice, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Vamos a ver si tú puedes leerlo porque yo no puedo, Carmen. Bueno, aquí, pero no abuse de la capacidad de los lentes. Aquí lo puedes leer, Carmen. Acuerdo de transacción, desistimiento de acciones, resiliación, contrato y cesión de derechos. Bien, esto es nada más y nada menos que la devolución por parte de Luis Álvarez Renta de las tiendas de zona franca a Aerodón a cambio de una cantidad de dinero, ¿verdad? Ese acuerdo, en su página 6, en su cláusula sexta... Del uso de los espacios, de acuerdo a lo que usted explicó al principio. De los derechos de explotación. Dice que Aerodón, a través de una empresa llamada Kuhlman, le va a entregar a Luis Álvarez Renta, o a través de una compañía llamada ANOE, la cantidad de 15.6 millones de dólares. Fíjense bien, vamos a ver si la Cámara lo está tomando. 15.6 millones de dólares. Ese acuerdo está firmado... 2005, dice usted. Sí. Esto es de marzo del 2005. Ese acuerdo está firmado por Aerodón, Abraham Hasuri, por ANOE, firmando Luis Álvarez Renta, Virgilio Álvarez Renta, me luce que es su hermano, y el doctor Ángel Delgado Malagón, que funciona como abogado de esta persona en este contrato. Entonces,
Si se fijaron bien en la cantidad que dice 15.6, fijaos bien, 15.6 millones de dólares en este acuerdo. Sin embargo, en el tribunal, Álvarez Renta, dándose cuenta o no, a propósito o no, confesó lo que según él es la verdadera cantidad negociada, 27.6 millones de dólares. Quiere decir que él en su propia conclusión confesó otra operación de lavado de activos. ¿Por qué? Porque la ley 7202 castiga el ocultamiento, el disfraz, tratar de esconder cualquier valor o activo procedente de un delito grave. Como las tiendas de zona franca fueron adquiridas, esos derechos de explotación con dinero sustraído del Baninter a través del abuso de confianza, cualquier negociación que se hiciera con eso para esconderlo implicaba una actividad de lavado. Este contrato implicaba, y eso hay que someterlo a análisis jurídico, una actividad de lavado. Pero lo que es peor todavía, cuando él dice que no son 15.6 que él recibió según este contrato, sino 27.6, perdón, está escondiendo unos 10 millones de dólares adicionales, confesando una operación nueva de lavado, que los ministerios públicos en el día de hoy y las instituciones que conforman la Autoridad Monetaria y Financiera están analizando para ver la posibilidad si se introduce un nuevo querellamiento por un hecho diferente al conocido, que es una operación que se suscitó posterior al querellamiento mismo, a menos que el tribunal determine definitivamente una sanción de 20 años, que es lo que corresponde, ¿verdad? Eso debe ser sometido a análisis posteriormente. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto que yo he expuesto, Carmen, para que los amigos televidentes entiendan? No, usted lo va a decir después de la pausa. Perfecto. Regresamos. Se inició el proceso de investigación criminal. ¿Cómo se manejaba el banco? La estructura fraudulenta instalada. Eso no es nada más que un chantaje. Porque no han podido rebatir la verdad. Parece un cuento de hadas. Cada uno de estos imputados es culpable. Pero la investigación tiene que ver con lavado de dinero. Esa vinculación es real. Por eso no tienen credibilidad. Pruebas abrumadoras. Y es una actividad delictiva por años. Crónica del fraude bancario, de lunes a viernes, después del noticiero de la noche, por CDN. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que nuestra dirección electrónica es cronicadelfraude@yahoo.com. El día pasado, uno de los abogados dijo que íbamos a dedicar un día a comentar el contenido de los correos, los buenos y los malos, los mentirosos, los difamatorios, que son los habituales, y los positivos. Licenciado, ¿hay algo que usted, como conocedor de la legislación de lavado, lo que prescribe y regula el lavado, se refirió como si todos conociéramos esas prescripciones? Cuando usted habló de la triangulación, ¿usted podría explicar qué es la triangulación y por qué el experto en lavado siempre tiene que hablar de triangulación? No solo aquí, sino ese es un lenguaje aceptado internacionalmente. Sí, cómo no. Resulta que, tomando como ejemplo el caso Baninter, que va a ser el ejemplo de las cátedras en muchas universidades del mundo para explicar el lavado, y el mismo caso de Interduty Free podemos tomarlo. Interduty Free era alimentado con dinero sustraído por el Baninter. Podemos decir que es la primera arista de un triángulo, ¿verdad? Primer vórtice de este triángulo. Esos fondos salían del Baninter hacia una empresa llamada Interduty Free, controlada por Luis Álvarez Renta y también por Ramón Báez Figueroa. Y de Interduty Free llegaron a otra compañía llamada ANOE, que era la que repartía los fondos sustraídos en el primer vórtice. Fíjate bien que yo he establecido con mis manos 3 puntos. Baninter, la víctima de un abuso de confianza porque le están sustrayendo fondos.
va hacia arriba, hacia una empresa llamada Interduty Free, ¿verdad? Que es la que sustrae los fondos, Interduty Free y Bank Invest. Y de Bank Invest Interduty Free a una tercera compañía que se llama ANOE, que es la que controla las tiendas, ¿verdad? Entonces, de las tiendas, luego, estos dos personajes se reparten los fondos. Toda vez, todo este andamiaje tiene que ver con Pero que... en esa compañía estaban los ejecutivos de Baninter. Fíjate bien, Ramón Báez está en Baninter, que autoriza que salgan los fondos. Ramón Báez y Luis Álvarez Renta, su socio en la extracción y lavado de los fondos, está en Interduty Free y Bank Invest. Y aquí en ANOE está Báez otra vez y Álvarez Renta, repartiéndose los fondos sustraídos acá. ¿Cuál es la idea de pasar por la fase intermedia? Eso es, no era más fácil a través de Claro. una compañía. No, ¿Cuál es? lo que es más fácil es tomarlo de la bóveda y metérselo en los bolsillos. Sí. Pero eso iba a ser muy grosero. Esta gente lo que hicieron fue, lo llevaron a una segunda compañía y de esa compañía a una tercera, para que aparentara que su estilo de vida lujoso devenía de ser propietario de esta tercera compañía, no de haberse robado los fondos en la primera, que era Baninter. ¿Me entiendes? Con ese segundo punto ocultaban los fondos. La triangulación no necesariamente es la única figura, si vamos a hablar de figuras geométricas, utilizada para el lavado, porque se pueden realizar diferentes estructuras piramidales. Normalmente tiene un vórtice superior, porque se constituyen una serie de compañías de base para la sustracción y comienzan a constituirse compañías sobre estas que controlan las de base. Y Baninter como Y entidad los fondos bancaria, al final llegan a la punta. como entidad bancaria, como institución, no podía tener esas tiendas, no podía tener esos negocios. Lo que pasa es, Carmen, es que si la tenía Baninter al final y Baninter colapsaba, esos activos iban a ser liquidados junto con los bienes del banco. Pero el interés de estas personas que sabían de antemano que Baninter un día iba a colapsar porque no soportaba tan descomunal sustracción de fondos, ¿verdad? Lo que hacían era esconder esos fondos robados a través de otras sociedades fuera del Baninter, para que cuando las autoridades llegaran al Baninter a liquidarlo, encontraran solamente los huesos. La masa la habían sacado ellos a través de otras compañías. Es el caso del Listín Diario. Ramón Báez Figueroa se hace del control del Listín Diario con dinero sustraído del Baninter. Pero el Listín Diario no está a nombre del Baninter, está a nombre de una compañía llamada Beapar. Y Beapar es una compañía que se ha mencionado mucho, que es de $1.000, con la cual se invirtieron casi 3.000 millones de pesos, se sustrajeron, que está controlada por otra compañía, y adivina quién es el dueño de esa otra compañía. Ramón Báez Figueroa. Por eso él hoy reivindica, él y su padre, que es el que está en la administración, reivindican la propiedad del Listín Diario, alegando que es una compañía diferente quien la controla. Pero, señores, pero claro que es una compañía diferente, porque usted fue tan inteligente que aparte de robarse los fondos y sustraerlos mediante abuso de confianza, usted los escondió a través de una sociedad aparte. Lo que pasa es que ellos no contaban con que había una ley 7202, que no solamente castiga la sustracción original, el abuso de confianza y el robo, sino que castiga también tratar de legitimar, ocultar el producto de esa actividad criminal. Eso está castigado por el artículo 3 en sus literales A, B y C, pero sobre todo el A y el B, que castiga la sustracción, el ocultamiento, la transferencia y el intento de legitimar dentro de sociedades aparentemente legales dinero sustraído por la comisión de un crimen. Licenciado, la supuesta decisión del Ministerio Público que relata esa crónica que usted presentó, significaría que entonces no hay imputación de lavado, solo las tiendas de Aeriodón, de Interduty Free, tipifican el lavado, o hay otras operaciones que tipifican lavado. No, de ninguna manera. No solamente en la actividad, en el caso de Interduty, en el cual se mantuvo, en el cual se precisó la incautación de esos derechos de explotación, sino también en el caso de Supercanal, del Canal 13, del Canal 27.
de las emisoras adquiridas a través de Intercontinental de Medios, de Fujifilm, del Listín Diario, es que le aplicaron el mismo método de sustracción a través de compañías interpósitas a diferentes actividades. Nosotros tenemos alrededor de 40, 42 estructuras de lavado de activos en el caso Baninter. Se tomaron como ejemplo unas 15 o 20, pero hay unas 40 y pico de estructuras que se pueden catalogar firmemente como lavado de activos, que fueron analizadas precisamente por el maestro español del derecho penal moderno, Silva Sánchez, que aparte del doctor David Baigún, que se ha publicitado mucho a través de este programa. Es una autoridad. David Baigún es el decano del derecho Exacto. penal argentino, es una autoridad a nivel de toda América y quizá del mundo. Y en el caso de Silva Sánchez analizó unos 15 o 20 actividades y estructuras efectivamente de lavado de activos. Quiere decir que hay lavado con interduty y sin interduty. Sin embargo, reitero a la población que lo sepa, ni el Banco Central, ni los ministerios públicos han dispuesto la devolución ni dejar sin efecto la incautación de los derechos de explotación de las tiendas de zona franca. Todo lo contrario. Los derechos de explotación de estas tiendas de zona franca van a ser perseguidos y los valores que genere van a ser perseguidos en la mano donde se encuentren. Licenciado. No importa que lo lleven a China, Carmen. No importa que lo lleven a Panamá. No importa que esos valores lo inviertan en torres en Costa Rica, que estamos investigando hoy en el centro de Costa Rica, de San José. 3 torres vinculadas a uno de los imputados. No importa que estén en certificados de depósitos, en paraísos fiscales como Gran Caimán o Panamá, en algunos bancos panameños. Estamos pidiendo cooperación a las autoridades monetarias y supervisoras de esos países para traer esos fondos hacia República Dominicana, porque son obviamente obtenidos a través de una actividad criminal cometida por estos imputados. Licenciado, hay una pregunta que hemos tratado de repetirla a todos los integrantes del equipo de abogados de la Autoridad Monetaria y Financiera y Baninter en liquidación. Y tiene que ver con la especie reiterada, no solamente a través de algunos medios de comunicación, sino en el tribunal referente a las pruebas. Ustedes aquí han repetido que pruebas sobran y además que han expuesto las pruebas, han sido discutidas durante las 100 y tantas audiencias celebradas. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué usted siente cuando dicen que sencillamente ustedes carecen de pruebas y que el único instrumento es el peritaje o la opinión del perito Luis Aurich y que finalmente esto ha sido una gran fábula? ¿Qué usted piensa? Sí, mira, Carmen, alguien me ha comentado que en algunos medios de comunicación los abogados de la contraparte, sobre todo de Ramón Báez Figueroa, que son los más destacados y grandilocuentes, sobre todo los que más utilizan la tergiversación de la verdad y la mentira, han comentado eso que tú estás afirmando de que no existen pruebas y que la principal prueba nuestra es el perito Aurich y que se autodescalificó. Primero, yo no quiero sobreabundar en relación a Aurich porque ya otros los abogados han expuesto la calidad profesional de este señor y que fue contratado por la Suprema Corte de Justicia. Me parece que es insobornable, eso es peligrosísimo, ¿no? No, y me luce que ellos han insistido tanto en Aurich porque Aurich le hizo mucho daño. Aurich fue que determinó cómo era que sustraían los fondos a través de Interbanco y cómo lo dibujaban, cómo tenían una preselección de certificados para succionar los fondos a los depositantes y sustraérselos, robárselos. Ese señor hizo un trabajo muy técnico y se lo explicó al juez de instrucción y por esa razón fue que el juez de instrucción los envió a juicio criminal. Parece que le ha hecho tanto daño que lo quieren atacar mucho. Pero no es solamente Luis Aurich, es que los principales ex ejecutivos, medios y algunos muy altos del Baninter, cuando se presentaron al juicio a declararon de forma devastadora en contra de los intereses de los imputados. Hay uno, por ejemplo, Montaño, que es el que dice 30 mil millones. No sé si recuerdas ese corte
Ayer lo pasamos, o Sí, antes sí. de ayer, que pensamos que era un error o que tenía que era el cierto encargado de pudor inversiones que decía que había gastos ocultos por el monto de 30.000 millones de pesos, Carmen. A la tasa de ese momento, estamos hablando de 1.300 millones de dólares que tenían ocultos. Eran gastos que Pero eso ellos es parte de la fábula que dicen los Claro, abogados. eran licenciado, gastos eso. que tenían como si fueran activos. En vez de tener un edificio o tener una cuenta por cobrar, ellos tenían un gasto registrado como si eso fuera un activo. Una barbaridad. Este señor tenía tanto temor porque estaba frente a su ex jefe, Ramón Báez Figueroa, en el, bueno, iba a decir el banquillo de los acusados, pero en el sillón de adelante, de primera fila del... ¿Qué problema del el juicio. cambio de terminología? Porque es más fácil decir el Pero bueno, en el banquillo de los Sí. acusados, porque él es un imputado en ese proceso. Este señor, frente a su ex jefe, que es una figura celestial casi, para ellos, divina casi, intocable, decir que ese imputado, Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez, igual Vivian Lubrano, le habían instruido esquemas para ocultar hasta 30.000 millones de pesos. Pero no era ocultar la existencia de 30.000 millones de pesos, era ocultar que se habían sustraído 30.000 millones de pesos. Y como una forma de cuadrar los números, tenían los gastos registrados como activos, porque si no, no cuadraba y se podía ver el hoyo fácilmente. Pero tenemos al señor Concepción, tenemos a Vicente Merán, que declaró que le instruyeron elaborar un programa, diseñar un programa que sustrajera certificados preseleccionados de clientes. Por ejemplo, ellos establecían que un cliente tenía ya 3 años que no movía su cuenta. Sí, bueno, este es un cliente conservador. Este no va a venir mañana a buscar su dinero. Entonces, ese le ponían una sigla, TE, transacción especial, para con esa señal ya dejar establecido que ese es un cliente conservador. Entonces, a ese, con miles de depositantes en esas mismas condiciones, la computadora le succionaba los fondos y los utilizaba para cubrir los sobregiros en las cuentas sin fondo del Listín Diario, de Telecentro, del Canal 27, de Bankinvest, de Gaperán, de Bacosa y un sinnúmero de compañías controladas por estos individuos. Tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos usted va a recordar algo muy importante que dijo Zunilda Paniagua respecto a la validación de ese programa mágico que tuvo Baninter. Regresamos dentro de unos instantes. Se inició el proceso de investigación criminal. ¿Cómo se manejaba el banco? La estructura fraudulenta instalada. Eso no es nada más que un chantaje. Porque no han podido rebatir la verdad. Parece un cuento de hadas. Cada uno de estos imputados es culpable. Pero la investigación tiene que ver con lavado de dinero. Esa vinculación es real. Por eso no tienen credibilidad. Pruebas abrumadoras. Y es una actividad delictiva por años. Crónica del fraude bancario, de lunes a viernes, después del noticiero de la noche, por CDN. Continuamos con Crónica del fraude bancario en un momento importantísimo, algo inédito en un proceso penal en la República Dominicana, que es la espera de una decisión. Eso no había ocurrido antes, tiene que ver con la nueva normativa y con las particularidades de este proceso. Y también permiten e impiden determinados excesos a través de los medios de comunicación porque el tribunal está reflexionando. Pero, licenciado, le pedía el recuento de aquella reivindicación de un programa de computadora, un programa que sabía hacer muchas cosas, en un momento de cambio de propietarios del banco. Sería importante que usted recordara eso antes de entrar a una modalidad perversa de contrarrestar pruebas, que es con la difamación y la injuria de personajes públicos, de personajes con grandes responsabilidades en este proceso, y que eso continúa, no solamente en lo referente al caso que nos ocupa, sino ahora con unas inversiones. Eso ha aparecido en los medios, pero recuerde la reivindicación del programa, Sí, que eso no. es importante. Yo te decía que este señor Vicente Merán, igual que Amola,
a los técnicos de cómputos de el Baninter, los ejecutivos Ramón Báez y compartes, los imputados, le instruyeron a que diseñaran un programa mediante el cual podían sustraer fondos de los depositantes. Este sistema y este programa se diseñó con unos equipos de cómputos comprados especialmente para eso, porque cuando Baninter adquirió Bancomercio, se hizo la fusión ya hace casi una década, ellos desecharon comprar el sistema de cómputos del Bancomercio, que en ese momento era muy moderno, quizá uno de los más modernos del país. Ni el sistema de cómputos ni el sistema contable de Bancomercio, ellos lo quisieron, ellos lo desecharon. Ellos trajeron su propio programa y su propio sistema de cómputo, sus propios equipos. Y nadie se preguntaba por qué desecharon equipos tan valiosos. La modernización de la estructura. No, realmente hoy lo entendemos. Y tiene que ver con que ellos ya tenían preconcebida una serie de mecanismos contables a través de la computadora para sustraer fondos de depositantes, que en ese momento funcionaba en pequeña escala en el Baninter, pero que luego del año 2000 comenzó a hacerse en grandes proporciones. Yo creo que en un momento determinado se desquiciaron, porque sustracciones que efectivamente existían de cantidades de 10, 20, 50, 150 millones de pesos se convirtieron en sustracciones de miles de millones. Eso te da una respuesta a tu pregunta de por qué desecharon el sistema de cómputo de Bancomercio, por qué necesitaban utilizar sus propios equipos, que era lo que tenían en el programa para sustraer los fondos. Usted, cuando hablábamos de la supuesta exclusión de las tiendas, mencionaba la participación del Ministerio Público que permitiría para esclarecer lo que no se dijo o lo que se distorsionó en los medios de comunicación. El señor director dice que tiene ese corte. Sería importante compartirlo con la audiencia de Crónica del Fraude Bancario. Adelante, señor director. ¿Recuerdan ustedes, magistrados jueces del Tribunal Colegiado, que cuando concluimos el 29 del mes pasado, nosotros pedimos el decomiso de una serie de bienes, muebles e inmuebles, que habían sido incautados por el Ministerio Público en su oportunidad? Queremos hacer una precisión necesaria a propósito de esas conclusiones, correcto, para que el secretario del tribunal tome nota. A partir de ahora, las conclusiones de confiscación de los derechos de exportación de las tiendas de zona franca, con lo que se pretende es tener un título ejecutorio que permita reclamar el precio total y completo negociado por Luis Álvarez Renta con Aerodón, que según el propio imputado asciende a 27.5 millones de dólares. Precisión que se hace, pues, con el que se permita reclamar el precio total y completo negociado por Luis Rafael Álvarez Renta con Aerodón, que según el propio imputado asciende a 27.5 millones de dólares. En razón de que las tiendas de zona franca, físicamente hablando, o lo que es lo mismo, los locales de las tiendas, de esas tiendas, son propiedad del Estado Dominicano. Y mal pudiera el Ministerio Público, siendo representante de ese mismo Estado en este juicio, pretender que un bien que es propiedad del Estado Dominicano sea confiscado. Está gozando el doctor Castillo.
Es que por eso le digo, hay tecnicismos que por más que uno pretenda pensar que los maneja, es que lo que se dice, que la Autoridad Monetaria y Financiera y el Banco Central conocía y coayudó a esa operación en medio del proceso penal. Eso es absolutamente falso, Carmen. Pero entonces, ¿por qué lo dicen? Para tratar de desacreditar, difamar e injuriar, hablar mentiras. Porque sobre todo el muchacho, es un mentirosito. Vamos a llamar no mentiroso, es un mentirosito. Entonces, me luce que es el que diseña este tipo de titulares. A raíz de esa declaración es que el Listín Diario titula: fiscales sacan de dictamen a tiendas implicadas en lavado. Eso no fue lo que se escuchó ahora en ese corte. Lo que se escuchó es de parte del Ministerio Público: mira, nosotros no queremos los locales porque los locales son del Estado ya. Nosotros queremos que se incauten los derechos de explotación de esas tiendas. Y si la vendieron en 15 millones, como dice Álvarez Renta, que se la negoció con Aerodón en 15.6 millones de dólares, o en 27, como dijo después, esos 27, 15 o 40, lo que sea, tienen que devolverlo. Entonces, Banco Central no participó en absolutamente nada de eso. Esto es una negociación que hace Luis Álvarez Renta, como ya yo he demostrado mediante este documento, con Aerodón, un contrato de rescisión un contrato de rescisión de los acuerdos de arrendamiento. Y lo hace el señor Álvarez Renta como ejecutivo, representante, dueño de la empresa. De la compañía ANOE, que fue la que recibió los derechos de explotación de aquella que te dije que estaba en la punta de la arista, llamada Interduty Free. Y esta a su vez la recibió de Bank Invest, que es la que se utilizaba a través de una cuenta corriente sin fondo para sustraer los fondos y alimentarla. Ahí es que está la triangulación. Lo que ha hecho el Banco Central es lo siguiente: el Banco Central notificó un acto de alguacil, el acto de alguacil 347-2005. Pero entonces no fue una negociación. Y el acto de alguacil 510 del 20 de octubre del 2005, que dice aquí, vamos a ver si el camarógrafo lo toma: a requerimiento del Banco Central de la República Dominicana. Queridos televidentes, ¿qué dice aquí arriba? Acto de oposición y advertencia. ¿Qué le decía el Banco Central a Interduty Free? Pero usted no nos había mostrado a eso. ANOE, a Luis Álvarez Renta, a Aerodón o a cualquier persona que tuviera contacto con esos derechos de explotación de tiendas de zona franca, que se oponía a cualquier negociación y le advertía que si lo hacían, cualquier producto o dinero involucrado en eso tenía que venir a las arcas del Baninter en liquidación, que era el que había sido la víctima de la sustracción de los fondos. Consecuencia de esto, Aerodón deposita la cantidad de los valores involucrados en el Banco de Reservas de la República Dominicana, en una cuenta, ¿verdad? Pero de un contrato vinculado a unos 15.6 millones de dólares. Pero resulta que Álvarez Renta dice que no son 15.6, dice que son 27.5. Ahora nosotros no queremos... ¿Y por qué el cambio del monto, licenciado? Parece ¿Cómo que él avala el cambio? Parece que por escrito pusieron 15.6 y dice Álvarez Renta ahora en su declaración final en el juicio, verbalmente, que son 27. Ahora, sean 15, sean 27 o sean lo que sea, ese dinero tiene que ir al Baninter en liquidación. Y lo que el Banco Central ha hecho no es participar en esa negociación de ninguna manera. Ha dicho, cuidadito si venden las tiendas. Y si lo hacen o la negocian, cualquier valor involucrado tiene que venir al Baninter en liquidación para ir cubriendo el hoyo. Ahora, ¿qué pasa? Estas personas son tan perversas que tratan inútilmente de difamar al gobernador del Banco Central y a mí, a Fidel Pichardo, porque dicen que Fidel Pichardo tuvo que ver con todo esto, señalando que nosotros hicimos un acuerdo con Aerodón y con Interduty. No, quien hizo un acuerdo fue Luis Álvarez Renta, y esos valores tienen que venir. Por esa razón es que Banco Central y Superintendencia de Bancos solicitan también el decomiso de los derechos de explotación de las tiendas de zona franca en la mano de quien se encuentren. Y si la negociaron con alguien, esos dineros, no una parte de esos dineros,
todo el valor involucrado tiene que venir a Banco Central y Baninter en liquidación para ir cubriendo el hoyo. Yo lo que quiero es que explique, si se atreve, Luis Álvarez Renta, que explique, cuando él en el contrato, en el punto sexto, dice que de esos 15.6 millones de dólares, 8.1 le se han pagado a una compañía llamada LC Trading, que explique, porque ya nosotros sí lo sabemos, quién es el presidente de LC Trading. Que él lo explique. Álvarez Renta le dice aquí a Aerodón, mira, yo negocio contigo esto en 15.6, dame 2, págame directamente, 2 más, págalo una deuda que tengo en un banco comercial de aquí, y la diferencia, unos 8.1, se lo vas a pagar a una compañía llamada LC Trading. LC Trading resulta ser una compañía de papel, pero que tiene un presidente. Ese presidente nosotros lo buscamos a través del sistema de cédula y data crédito, el sistema de información crediticia, y resultó ser el chofer de uno de ellos. No, pero no puede El ser. dueño de Eso los- no se discutió en la audiencia. Óigame, el dueño dentro de los 15.6 de una cantidad equivalente a 8.100.000 dólares, o sea, casi 300 millones de pesos, lo pusieron a nombre de una compañía llamada LC Trading. Y esa compañía tiene como representante, dígame bien, el chofer de uno de los imputados. ¿Y usted le niega a un chofer la capacidad de invertir y de sí, desarrollarse? Mira, yo creo que ese chofer, ni el chofer puede tener los 300 millones de pesos, ni Ramón Báez Figueroa podía tener un yate de 16 millones de dólares, ni un avión de 30 millones de dólares, ni podía tener una villa en Vail, Colorado, porque Ramón Báez Figueroa no tenía fortuna personal, porque él no ha heredado a su padre, que sí es un hombre rico de larga data. Gracias a Dios ese señor rico está vivo. Pero él, de su propio peculio, de su esfuerzo personal, laborando, sudando, no ha conseguido dinero ni siquiera para comprarse un carro por sus propios medios. Sin embargo, compró un yate y un montón de bienes, 70 emisoras, canales de televisión y el principal medio de comunicación del país, en términos escritos, que es el Listín Diario, con dinero robado a los depositantes, ayudado por su cómplice Luis Álvarez Renta, ayudado por su coautor Marcos Báez Coco, ayudado por Vivian Lubrano Castillo y por Jesús María Troncoso. Sobre todo en el caso de Luis Álvarez Renta, ayudándolo con su gran capacidad, porque es inteligente el señor, ayudándolo a disfrazar esos fondos a través de esquemas societarios, ingenierías financieras que son legales normalmente, pero en este caso fueron utilizadas para esquilmar el ahorro público de las personas que confiaron en Baninter para llevar sus recursos. Usted menciona el yate y el avión y las villas, y decía una publicación semanal, la semana pasada, que aparte de la fábula del proceso, todo se resumía a un yate y a un avión, y que naturalmente es producto de la envidia a personas que no podemos conseguir esa fortuna, simplemente tenemos envidia de que otros sí lo puedan obtener. Ese yate, esa villa, esos medios de transporte, ¿por qué tienen importancia en el proceso? Mira, no son importantes porque Ramón Báez lo haya comprado, porque cualquiera que trabaje y haga fortuna, claro, puede comprar y es merecedor de tener los lujos que sus medios le permitan. El tema de la adquisición del yate es importante porque esos 16 millones de dólares, él lo gastó no de su bolsillo ni con dinero trabajado, sino con dinero robado a los depositantes. Mira, ese es un gran crimen, Carmen, el cometido por esta persona. Dijo el abogado que era de lesa humanidad, si era cierto. El mismo Juárez Castillo, en un pujo de honestidad, dijo que si era verdad que el yate, que había un hoyo en el Baninter de 55.000 millones, haber comprado un yate de 16 millones de dólares es un crimen de lesa humanidad. Yo estoy de acuerdo con él en eso. Quizás él no cree lo del hoyo de 55.000 millones de dólares. Se le olvida que su propio padre, en audiencia, confesó que había
cantidades ocultas por una magnitud efectivamente de 55 mil millones de dólares, que es la diferencia, si él no lo sabe restar, entre 81 y 26. Usted le resta a 81, 26 y debe darle más o menos 55, más o menos, por ahí, ¿verdad? Entonces, su propio padre confesó eso. Quiere decir que si su cliente cometió un crimen de lesa humanidad, porque ellos mismos confesaron la existencia del hueco, y él dijo que haber comprado un yate, y es verdad, de 16 millones de dólares, hasta de uno que había costado, era un crimen no de lesa humanidad. Yo creo que haber violentado un bien tan preciado como la confianza del pueblo dominicano en su sistema financiero es un crimen realmente atroz. Nosotros hemos insistido, Carmen, y quiero sosegarme en este punto, hemos insistido en una condena ejemplarizadora, pero no es porque Ramón Báez Figueroa, ni Luisa Barrerenta, ni Vivian Lubrano Castillo, una señora a la que nosotros en términos personales respetamos mucho a ella y su familia, ni Jesús María Troncoso ni Marcos Báez nos caigan mal, o que tengamos envidia de su fortuna, o que tengamos algún tipo de animadversión hacia ellos. No, lo que nosotros queremos es que la ley les sea aplicado a ellos, igual que les ha aplicado todos los días a todos los dominicanos humildes. Porque la ley, aunque ellos no lo crean, también es igual para los Ramón Báez Figueroa, los Luisa Barrerenta, que existen en nuestro país y que existen en el mundo. Es que nosotros tenemos, Carmen, de una vez por todas, que acabar con este ciclo de impunidad que nos arropa y nos llena de vergüenza. El mensaje poderoso que va a enviar este tribunal a la sociedad con una condena ejemplarizadora de estas personas es inconmensurable. ¿Por qué? Porque el leitmotiv del derecho penal moderno, la razón de ser del derecho penal moderno es tratar de persuadir al ciudadano de que no cometa un delito. Diciéndole, óyeme, si cometes una falta delictual o un crimen, te vamos a sancionar. Tenle temor a la ley. Tú te puedes imaginar, amigos televidentes, se puede imaginar el mensaje tan poderoso que va a enviar este tribunal a la sociedad si sanciona a estos individuos que eran prácticamente los dueños del país. Le va a decir, la ley es igual para todos, no importa el abolengo, el apellido o qué cantidad usted haya robado. De todos modos debe aplicarse. Igual que ese mismo tribunal colegiado le aplica 20 años de prisión o le aplicó 15 recientemente a 5 muchachos por la sustracción de 5,000 pesos y una pistola. Es tener un precedente que nos llene de orgullo y le dé calidad moral a la justicia, porque ya basta, Carmen. Es que ya han pasado, ¿cuánto han pasado de la muerte de Trujillo? Mucho tiempo. 40, Fue en el 61. 45 años. Ya basta, que fue el individuo que esquilmó desde su posición de poder toda la riqueza de un país. Luego, unos pequeños imitadores han vivido de la corrupción permanente y amparados en la impunidad entienden que pueden robar grandes cantidades y no les va a pasar nada. Ya basta. Yo creo que tenemos que decir basta ya para que esto no vuelva a suceder. Se nos quedó en el tapete la hipótesis del error. Hubiese sido interesantísimo que usted nos explicara qué le pareció esa hipótesis manejada ya al final de las audiencias. Pero muchísimas gracias por su participación. Nos vemos mañana en otra entrega de Crónica del Fraude Bancario.